Gracias a todos los asistentes que hoy asisten a este conversatorio. Hoy nos toca un 3 de junio diferente en nuestras casas, para cuidar a los demás. Bueno, no podemos marchar, como venimos haciendo ya hace 5 años, pero estos encuentros en las redes también son importantes para seguir visibilizando la violencia que es ejercida contra mujeres, niñas y travestis a diario, y para hacer la voz de quienes ya no la tienen. Esta situación particular por la que estamos atravesando también llevan a que hayan más situaciones de violencias en las casas. Hace 5 años que con el femicidio de la adolescente embarazada Chiara Paz, de 14 años, estalló la bronca en todo el país y empezamos miles de mujeres a salir a las calles todos los 3 de junio. Desde el 2015 ya van 1.450 femicidios, un montón. Hay muchas cuestiones pendientes y hay que profundizar más que nada el debate de la práctica cotidiana para ir acrecentando los cambios. Así que esa es. Pablo, ¿vos querés seguir? Sigo yo, Anita, si querés. Bueno, está bien. ¿Cómo andan, compañeros, compañeras? Gracias, Ana, por pensar en nosotros en esta actividad. No, nada, seguí. Gracias por pensar en nosotros en esta actividad, para acompañarte. Como decías, es un 3 de junio diferente. Es un 3 de junio que no podemos acompañarla, que no podemos marchar. Felicitar a las compañeras que se hicieron cargo de la organización, no es fácil. Lo venimos haciendo con Pablo en otros encuentros sindicales y bueno, hay una producción importante atrás de cada actividad de estas. Me parecía importante proponerles algo, como lo vengo haciendo en algunas mesas que se van conformando de mujeres, como fue la del PJ de mujeres sindicalistas. Me parece que es una buena oportunidad para que empecemos a sumar a los hombres a estas actividades, de persuadirlos, de invitarlos a participar, de que tengan una mirada constructiva hacia adelante y hacia las actividades que podemos llevar en conjunto, porque esto es un flagelo que nos golpea a todos. Tenemos conocidas, amigas, hijas, compañeras, y me parece importante que podamos trabajar en conjunto. Ese es mi aporte que quiero dar y me parece que de acá en adelante ponernos a disposición también, porque a veces uno no lo dice y por ahí las compañeras no convocan o algo, pero me parece que tenemos que empezar a trabajar en conjunto este tipo de actividades. Y nuevamente las felicito y las acompañamos siempre. Gracias. Gracias a vos. Pablo, ¿querés decir unas líneas? ¿Qué tal, compañeros, compañeras? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Pablo Bogani. Estoy junto con Lionel Oviedo en la Secretaría de la Juventud, que se ha formado en el Sindicato de Obras Sanitarias a la par de la Secretaría de la Mujer, y en este sentido venimos compartiendo, apoyando sobre todo nosotros los hombres a las mujeres. En este sentido, me parece, y en este día y en este contexto me parece muy importante remarcarlo, porque siempre lo hacemos con Lionel, siempre resaltamos que la Secretaría de la Mujer, a través de la decisión de nuestro secretario general, Julio Castro, ha conformado un ámbito de formación, y lo ha hecho la Secretaría de la Mujer, lo ha impulsado la Secretaría de la Mujer, y eso me parece muy importante y muy significativo, vaya si lo es para este día. Entonces, para comenzar, más allá de los agradecimientos de protocolo, también felicitar realmente a la compañera Anita Carriquiriborde y todos sus colaboradores y colaboradoras por el trabajo que han hecho, porque bueno, como ustedes saben, el Sindicato de Obras Sanitarias, como una organización libre del pueblo, además del compromiso con sus afiliados, debe tener, por supuesto, una mirada sobre los distintos compañeros y compañeros
que no forman parte del sindicato como afiliados, pero que sí también nosotros queremos otorgarles un ámbito de formación con el centro de formación, con el instituto. Y ahora, bueno, en este contexto internacional único que estamos viviendo como sociedad, único, bueno, nos encontramos virtualmente como ustedes ya lo han dicho. Bueno, simplemente, nada, no quería dejar de mencionar que resulta imposible analizar la problemática del trabajo, de las relaciones, las consecuencias que ocasiona, sin considerar la importancia decisiva que a lo largo de la historia ha tenido el movimiento obrero. Entonces, en este sentido, nosotros todos los encuentros los analizamos y los pensamos también, más allá de para los militantes, lo pensamos también mucho para los delegados y para las delegadas. ¿Y por qué lo digo? Porque la función que cumplen el delegado y la delegada es una función que está exigiendo cada vez más que estén más capacitados, que estén cada vez más preparados. Y bueno, este encuentro, como todos los que estamos llevando adelante, espero que sean entendidos como un aporte, como un granito de arena para, bueno, concretar la anhelada justicia social que todos perseguimos con nuestra tarea cotidiana de día a día. Y bueno, también no me quiero olvidar de darle un reconocimiento a todos los trabajadores y trabajadoras sanitarios de la República Argentina y en particular de nuestra provincia de Buenos Aires, que son los que nos representan. Bueno, sin más, voy a presentar a Marina Mongiardino, que es abogada, presidenta de la Comisión de Género y Diversidad del Colegio de Abogados de La Plata, formadora y capacitadora en temas de violencia familiar y perspectiva de género, también coordinadora de Género y Diversidad del Instituto de Formación del Servicio Penitenciario. Si te parece, Marina, entonces comenzamos, te damos la palabra, la bienvenida, muchísimas gracias, y comenzamos. Bueno, otra vez hacemos práctica del protocolo y se agradece a Ana por la convocatoria nuevamente, de haber pensado en nosotras, tanto en mis compañeras Marcela como Paula, que bueno, somos compañeras en varios ámbitos, y nos une esta temática tan apasionante que ya desde hace varios años lo trabajamos en conjunto. Y se agradecen estos espacios porque, bueno, como ustedes hacían referencia, en esta fecha en particular uno empieza a reflexionar sobre un montón de temas y empezamos como a ver que hay cuestiones que tenemos que trabajar también, como decían ustedes, entre varones y mujeres, porque si tenemos una marcha y tenemos femicidios, no quiere decir que sea un problema propio de las mujeres, sino que tenemos que trabajarla toda como sociedad. Debemos de construirnos y poner, digamos, sobre la mesa por qué pasan estas cuestiones, en dónde tenemos que trabajar para empezar un poco a retroceder todas estas cuestiones que parecen que con el tiempo uno vaya avanzando en los trabajos, pero quizás cuando llega el día como hoy y hacemos una revisión, sobre todo de las cifras que daba hoy Ana, vemos que todavía los números de feminicidios son alarmantes tenemos que redoblar los esfuerzos y el trabajo para poder erradicar todas las violencias en razón del género. Nosotros cuando pensamos un poco la charla, que la idea también la conversaba con mis compañeras y con Ana, es un poco nosotros poner los temas disparadores, pero lo que nos interesa sí es escucharlos también a ustedes, cuáles son las inquietudes que tienen, o sea, hacerlo como una conversación, un ida y vuelta, porque creemos que lo más importante es, además que espero que sea interesante lo que uno pueda decir, es también ustedes dentro de sus vivencias, dentro de sus vidas cotidianas, qué reflexión hacen frente a esta información, y cómo cada uno de nosotras y nosotras, desde el ámbito que estamos, podemos contribuir en esta lucha para erradicar la violencia. Entonces, eso también es lo interesante, que cuando quieran hacer una pregunta, bueno, para nosotros no es interrumpir, sino todo lo contrario, es construir juntos y entre todos reflexionar sobre este tema.
Pero sí, como disparador, nosotros habíamos pensado el tema de cómo nace esta movilización. Obviamente hoy nos convoca un 3 de junio. Este 3 de junio tiene una historia atrás, ¿sí? Que empezó hace 5 años. Y cuando uno retrocede y ve qué temas se plantearon en esa época, hace 5 años atrás, ve que hubo todo un camino recorrido en estos 5 años de avances, como dice el título del conversatorio, y todavía cosas pendientes por trabajar. Entonces, ¿cuál fue el impacto? O sea, nosotros medimos, ¿qué impacto tuvo esa primera movilización del 3 de junio del 2015? Como bien decía Ana, esta movilización comenzó con el femicidio de Chiara, embarazada, en manos de su pareja, que era una persona de la policía, creo que mal recuerdo. Esta movilización comienza un poco como el grito de basta de matarnos, hay muchos femicidios. No había también, y lo que se reclamaba, no había un observatorio o digamos, algún organismo institucional que ponga esos números, ¿no?, enfrente de todos y decir, esta es la realidad que tenemos. Sabemos que nos están matando, pero no sabemos ni cuántos femicidios tenemos, cuántos números representan, porque sabemos que los números son los que después obligan al Estado a tomar políticas públicas, ¿no? Entonces, pensando un poco en ese 3 de junio del 2015, primero, como primer reclamo lo que se alzó es esto del femicidio. Ya en esa época no teníamos, como les contaba, un organismo institucional que llevara la estadística de cuántos femicidios se cometían. Sí había una ONG, que era la Casa del Encuentro, que era la que todas en esa época chequeábamos, a ver, porque no teníamos un organismo, digamos, del Estado que nos diga, bueno, a ver, ¿cuántas mujeres muertas, cuántas mujeres en manos de sus parejas o exparejas son asesinadas por año, y en los distintos lugares a lo largo de todo el país? Entonces, una de las primeras exigencias era esa. A ver, no tenemos un organismo que lleve esta estadística. Como primer reclamo, ya en esa época la Casa del Encuentro hablaba de un femicidio cada 30 horas. Ya el número era alarmante, y lo sigue siendo aún hoy. Cualquier cosa me interrumpen, no hay ningún inconveniente y lo charlamos. Después, otras de las cuestiones que también se planteaban hace 5 años es llevar, nosotros tenemos una ley nacional de prevención y asistencia y erradicación de las violencias, era un poco pedirle al Estado que implemente toda lo que era la política de toda esta ley nacional sobre la erradicación de las violencias. Entonces, políticas públicas era una de las banderas que se alzaban en ese momento para trabajar específicamente con las víctimas de violencia. Y después también, obviamente, un tema que todavía está pendiente, que es la Ley de Educación Sexual Integral. Todavía hoy estamos luchando por una implementación íntegra, tal como fue concebida esta ley, que también es una ley que viene a prevenir, ¿no?, un montón de cosas. O sea, uno cuando piensa en una política pública, ¿cómo hacemos para erradicar las violencias? Tenemos que empezar primero con los más jóvenes, y también la Ley de Educación Sexual implica un granito más que nosotros podemos contribuir para la erradicación de las violencias. Y después también otro de los reclamos en ese momento fue el acceso a la justicia. O sea, teníamos las víctimas con un montón de obstáculos que impedían que podían llegar a tener a la justicia. O sea, el acceso a la justicia de las víctimas, y sobre todo de las víctimas de violencia de género, fue en ese momento otra vez una de las banderas alzadas, porque sin justicia, por supuesto, no podemos tampoco, sin la respuesta de la justicia, una respuesta acorde, ¿no?, a la demanda. Sabemos que no todos los jueces son adeptos a aplicar las leyes que tenemos con perspectiva de género. Esa es otra de las cuestiones que se le fue sumando a la justicia y exigiendo, es el acceso y después juzgar con perspectiva de género. Eso fue un poco lo que nació en esa primer charla, que se convirtió en un movimiento colectivo, sororo, plural, donde la verdad se alzaban todas las banderas de distintos espacios de las mujeres, y eso fue lo más maravilloso, creo yo, para destacar de esa primera movilización, que fue absolutamente plural, porque éramos mujeres de distintos ámbitos, digo, desde lo político, desde lo ideológico, pero nos unía una bandera, que era justamente eso, luchar por
los derechos de las mujeres, luchar por una vida libre de violencia para mujeres y para disidencias, porque también luego se han sumado los colectivos LGTBI, también en estas marchas a través de los distintos años. Entonces, frente a este reclamo, nosotros hoy con las chicas analizábamos cuál fue la respuesta del Estado, porque por supuesto que estas movilizaciones, más allá de los colectivos feministas y de las ONG feministas y muchas que trabajan en pos de los derechos de las mujeres, esta marcha de alguna manera se inicia el reclamo al Estado. O sea, acá lo que se pedía era políticas públicas, que el Estado reaccione, tome esta demanda y aplique institucionalmente todas estas políticas para atender a todos estos tipos de reclamos. Digamos que tenemos como una evolución que pueden tomarse así como aisladamente cosas que sí fueron interesantes, que fue la respuesta que se logró. Primero, hay cuestiones que tienen que ver con creaciones puntuales dentro de lo que es la justicia, como es la UFEN, que se empezaron a crear las fiscalías especializadas en violencia contra las mujeres, fueron como respuestas muy específicas para atender estas demandas. Porque lo que nosotros tenemos una justicia, tenemos organismos, pero quizás no teníamos con el personal adecuado para atender esta demanda. Las víctimas de violencia necesitan una atención especial, necesitamos que el personal que las escuche, que las contenga, esté capacitado para ese trabajo. Porque también teníamos como un sistema muy repulsivo para la víctima, ¿no? Un sistema donde la víctima empezaba a hablar con uno, luego seguía, le decían pasar por la oficina a hablar con fulano, seguían así, entonces se armaba todo un circuito, lo que nosotros llamamos la ruta crítica para la víctima, que era la verdad que no era una cuestión que desalentaba absolutamente a las víctimas a que vayan a denunciar los hechos, porque era como expulsivo el propio sistema. Entonces, todas estas son las cuestiones que se fueron trabajando, desde la justicia se fueron dando como organismos especializados, o sea, bueno, ya las víctimas tienen un organismo especial para ir a denunciar, las comisarías de las mujeres trabajaron muchísimo en capacitar su personal para tener un formulario y algo muy, muy enmarcado y muy capacitado a la hora de recibir la denuncia por las mujeres. Estas fiscalías especializadas también se supone que están preparadas para escuchar determinados relatos y atender a este tipo de víctimas. O sea, todas estas cuestiones se fueron trabajando en pos de dar una mejor atención a las víctimas de violencia, y de esa manera que el sistema no se convierta, como decía al principio, en un sistema repulsivo, ¿no? Que expulsaba a las víctimas más que atraerlas a hacer denuncias. Y teníamos un montón de estadísticas de mujeres que sufrían, pero muy pocas podían acceder a la protección de sus derechos, porque en la justicia no se daban las respuestas que necesitaban. O sea, acá lo importante es que nosotros sabemos que hay un montón de víctimas, pero cuando trabajamos con las víctimas, lo que queremos es que esas víctimas sean protegidas por la justicia, por los organismos estatales, en fin. O sea, lo que se busca siempre es proteger a las víctimas, a que accedan a la justicia y a las herramientas propias de todo el dispositivo estatal para poder dar una respuesta a esa situación que está viviendo. Después hubo dos leyes muy importantes que sí pudieron receptar este reclamo, que es, uno es la ley Brisa, que muy poca se ha dado la promoción, pero es una ley que en el 2018 se aprobó. Es una ley que viene a hacer una reparación económica para los hijos y las hijas, o sea, para los hijes de las víctimas de femicidio. Porque los femicidios lo que tienen es que no solamente, obviamente, se llevan la vida de una mujer, también dejan a niñas sin madres, niñas muchas veces sin madre y sin padre, porque a veces son los padres los que cometen esos femicidios, entonces son niños, niñas que están totalmente desprotegidos y se quedan de alguna manera en una situación totalmente vulnerable y vulnerada. Con lo cual esta ley Brisa un poco viene a reparar, ayudar a esas víctimas, lo que llamamos víctimas secundarias de lo que son los femicidios, que son las hijas y los hijos de las mujeres que mueren por femicidio. Esta ley la verdad que fue interesante y fue muy importante porque siempre se toma, la asistencia económica es un tema muy atravesado, la violencia
de género. O sea, las mujeres no solamente sufrimos la violencia física o la psíquica, sino que sufrimos mucha violencia patrimonial. Muchas veces las mujeres que son víctimas de violencia están atravesadas por una situación económica que hace que tengan esa dependencia hacia el agresor y la lleva a una pobreza aún mayor. Entonces, la asistencia económica también es un saldo, es una demanda que se pide y se da permanentemente de ayudar económicamente a esas víctimas, que muchas veces el tema económico es el que las deja atadas. Entonces, ¿cómo darle esa ayuda para poder también salir y armarse desde lo económico? Esta ley viene a reparar a los hijos y a las hijas. Y otra ley muy importante, que también seguramente todos y todas ustedes conocen, que es la ley Micaela. La ley Micaela, obviamente fue promovida por su papá, por el papá de Micaela, no sé si se acuerdan, Micaela fue víctima de femicidio en Concordia, y su padre, a través de una fundación que también armó, y si alguna vez lo han tenido la posibilidad de escuchar, realmente ha llevado la bandera de esta ley. Lo que pidió y lo que finalmente se aprobó es una ley que lo que obliga es a todos los miembros del Estado, sea en cualquier estamento que estén, en poder judicial, poder ejecutivo o poder legislativo, una capacitación obligatoria en lo que es la materia de perspectiva de género y violencia contra las mujeres. ¿Qué viene a hacer esta ley? Un poco lo que plantea es la prevención. O sea, hay mucho desconocimiento. Muchos de nosotros nos puede pasar que en la vida cotidiana tengamos actos o repitamos frases que quizás, porque todavía no estamos deconstruidos, no sepamos que con un montón de cuestiones o de actitudes podemos ser, de alguna forma, podemos seguir replicando algunas estructuras o algunos estereotipos del patriarcado. Entonces, la idea de esta ley es poder un poco capacitarnos para conocer de qué se trata, qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género o de violencia contra las mujeres, y poder, cada uno en el ámbito en que está, ya sea en el poder judicial, en el poder legislativo o en el poder ejecutivo, poder aplicar todas las políticas, ya sea a través de leyes, a través de fallos o a través de políticas públicas, con esa perspectiva, teniendo en cuenta cuál es la problemática que sufrimos las mujeres. Las mujeres históricamente estamos en una situación de vulnerabilidad con relación al varón, ¿no? Siempre digo que el varón siempre ha sido un privilegiado, ya si nos podemos analizar las leyes, desde que se crearon los códigos y las leyes, tienen más capacidad que las mujeres. De hecho, las mujeres durante muchos años fuimos incapaces, según el Código Civil, o sea que siempre han estado en una situación de privilegio. Entonces, nosotros, esa desigualdad es estructural en cada uno de nosotros, y también la replicamos en las instituciones en que estamos. Naturalmente se replican. Entonces, la idea de esta ley de Micaela es un poco desactivar, de construir todas estas estructuras que nosotros venimos desde hace muchísimos años, y poder manejarnos en nuestras instituciones y en nuestra vida cotidiana de una manera que no cometamos ni violencias, ni discriminaciones de ningún tipo, y entendamos en esta situación desigual que estamos varones y mujeres. Que por eso siempre pedimos en todas las marchas, obviamente una igualdad laboral, igualdad salarial, o igualdad, la ley, por ejemplo, para la ocupación de las listas también hemos pedido la ley de paridad a la hora de las elecciones. Fíjense que son como ejemplos donde está instalada esa desigualdad, y que nos ha llevado a las mujeres, y buenísimo que se sumen también los varones, nos ha llevado a través de marchas, de presiones, poder lograr estas conquistas que hacen que nosotros tengamos la misma igualdad en todos los ámbitos que los varones. Por supuesto que, como les decía, también se sumó a este reclamo, y en buena hora también, no puedo dejar de hablar de la ley de interrupción del aborto. El año pasado, hace 2 años también, como bandera de Ni Una Menos, se alzó la bandera de la interrupción del aborto, un aborto legal, seguro y gratuito. Obviamente como derecho también, entendido como un derecho más de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos. Podemos estar de acuerdo o no, pero me parece que lo que reivindica es el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, a todas las atrocidades que a veces son sometidas a niñas,
de muy pequeña edad a seguir adelante con embarazos. O sea, plantea un poco esto, viene a replantear, si bien la campaña de la interrupción del aborto tiene como 15 años, pero con esto de que se trató en el Congreso, ¿se acuerdan? Hace 2 años, con media sanción, y bueno, y después no tuvimos la ley, pero yo creo, estoy muy esperanzada de que creo que no falta mucho para tenerla. Creo que la pandemia cortó un poco un camino que ya estaba, digamos, dirigido a tener la ley, pero creo que con este gobierno, ojalá, es un deseo, la tengamos. Pero bueno, es otra de las banderas porque habla de los derechos, de cómo las mujeres durante años hemos sufrido vulneración de todos nuestros derechos, y lo que nos ha costado y lo que nos cuesta todavía llegar a una igualdad real también. Porque ustedes no tienen que perder de vista que si bien podemos tener muchas leyes que hablen de igualdad a varones y mujeres, a la hora de hacerlas efectivas en la realidad es lo que nos cuesta. Ojalá nos quedáramos con la letra de las resoluciones que digan, bueno, somos iguales, pueden ocupar estos cargos varones y mujeres, pero cuando vamos a la realidad, para poder ejecutar y esa ley y llevarla a la práctica, es donde más se nos dificulta. O sea, por eso se habla de una igualdad sustantiva, ¿no? La formal son las leyes. Bueno, la ley puede decir que somos iguales. Nosotros siempre lo que luchamos es por la igualdad sustantiva, que esa igualdad se vea en cada institución, se vea en cada cargo, se vea en cada lugar, se vea en cada profesión, en fin, bueno, podamos hacerla efectiva. La ley de paridad también, como les contaba, la ley de paridad de género, que también se aplicó en las últimas elecciones, en la construcción de las listas, vieron que había que tener paridad, varones y mujeres, eso también es una conquista. Hablo del movimiento Ni Una Menos, pero en realidad de movimientos de Ni Una Menos y de tantos colectivos feministas que han empujado para que tengamos esta paridad hoy en día. O sea que este fue un poquito el resumen de lo que hemos logrado hasta ahora. Obviamente que falta muchísimo más, que se los voy a dejar a mis compañeras para que arranquen desde el año pasado hasta ahora, porque por supuesto que en el 2019, con el nuevo gobierno y con la creación de los ministerios de la mujer, tanto en provincia y en nación, ha venido un poco a contestar esa demanda que teníamos todas, que queríamos un espacio propio para atender a nuestras propias demandas. Obviamente que son ministerios que uno celebra porque los militó desde muchísimos años, desde todo el colectivo feminista fueron muy bien recibidos. Encima, bueno, quienes encabezan ambos ministerios son personas sumamente capacitadas y todas nos sentimos bien representadas, que eso es lo más importante. Sabemos del camino de cada una, tanto de Estela como de Eli en Nación, el camino de cada una en esta lucha, así que cuentan obviamente con todo nuestro apoyo como feministas. Y a partir de ahí, el tema es que justo cuando el ministerio, que está por supuesto trabajando muchísimo más, ahondando más esfuerzos en esta pandemia, cuando empezábamos un poco a trabajar, esta pandemia un poco nos sacó un poco, ¿no? de la estructura de trabajo o de la proyección de trabajo que cada ministerio tenía en estas demandas específicas, para hoy en día concentrarse en lo que es la violencia en la pandemia, que es un tema sumamente delicado porque ha disparado otras cuestiones, y en la pandemia estamos viviendo una situación muy particular. Que si quieren yo les cedo la palabra a Paula para que les hable de este tema, para hablar un poco del contexto de lo que es la violencia hoy en día, cómo estamos nosotros padeciendo las mujeres, cómo están padeciendo las mujeres esta situación y cómo estamos viviendo la pandemia hoy, en este nuevo 3 de junio del 2020. Marina, sí. Antes de pasarle Una pregunta, sí, dale. Antes de pasarle la palabra a la compañera Marcela, la siguiente, queríamos saludar a Gisela Capano, secretaria de Género de AERI, Micaela Fragasso, AERI docente investigadora sobre el liderazgo femenino en las organizaciones, y bien, a Vilma Amanán, representante de Luz y Fuerza. Bueno, le cedemos la palabra a bienvenidas.
Sí, no sé si alguna quería hacer alguna pregunta antes o las dejamos para el final, alguna inquietud. Bueno, si no, después hacemos, si alguna tiene o alguno tiene alguna inquietud, lo hacemos ahora y si no, después al final. Al final. Paula. Arranco. Paula, Bueno. espera que estaba luchando ahí con el micrófono. ¿Me das 2 minutitos que te presento y seguís, te parece? Por supuesto. Bueno, Paula Verastegui es abogada feminista especializada en violencia de género, es secretaria de Políticas Públicas de la Comisión de Género y Diversidad del Colegio de Abogados de La Plata, coordinadora del área de género de la Secretaría Legislativa de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, y es también la subsecretaria de Género y Diversidad de nuestro querido Club Estudiantes. Bueno, gracias. ¿Me escuchan bien? Porque yo no me por lo escucho. menos. Bien. Bueno, sí, la idea era, bueno, gracias. Me sumo a los agradecimientos, no quiero ser redundante y robar más tiempo. La idea, digamos, de pensar, me parece que este es un espacio y un momento que nos impone una reflexión de ni una menos en clave pandemia, para decirlo de alguna manera, ¿no? Está buenísimo historizar y ver cómo el movimiento feminista ha construido y ha impulsado los cambios, las transformaciones y ha obligado al Estado a recoger esa demanda, al Estado y a las instituciones en general, pero hoy esta situación nos presenta un desafío y creo que visibiliza toda la desigualdad que aún permanece y que quizás muchas veces no se termina de, digamos, de visibilizar, valga la redundancia. Esto, digo, la pandemia y la situación de aislamiento tiene un impacto absoluto en la vida de las mujeres, no solo como personas que están atravesando una pandemia global, sino como mujeres y como lesbianas, travestis, trans, bisexuales, personas no binarias, digo, porque no solo hablamos de mujeres cis cuando hablamos de personas en situación de vulnerabilidad, sino de todo el colectivo LGBT, y muchas veces esa vulnerabilidad queda aún más invisibilizada, ¿no? Porque siempre terminamos hablando de mujeres. Yo pensaba algunos puntos como para destacar en relación a esto, y por supuesto que también lo pensaba en clave de quienes están escuchando, que en este caso están nucleados como trabajadoras y trabajadores de una institución y a su vez dentro de un sindicato. Entonces me parece que es interesante poder pensar, vamos, de qué manera aportar desde su lugar a transformar esta situación o esta realidad. Como todo el mundo, digo, creo que es ya un hecho conocido, la situación de aislamiento ha generado que las mujeres que se encuentran aisladas con sus agresores, digamos, vean un impacto en sus cuerpos de la violencia mucho mayor, porque no hay posibilidades de salida, porque no hay posibilidades de conectarse con sus redes de sostén, y el aislamiento mismo las deja a merced de la persona. Digo, el 76% de los femicidios se cometieron más o menos, porque no hay tampoco estadísticas tan certeras, 57 femicidios en el contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio. Y de esos 57 femicidios, el 76% han sido cometidos por las personas, digamos, por los varones convivientes, parejas, exparejas. Entonces, este no es un dato menor, porque también desmitifica esa idea de que el peligro está en la calle, el peligro está en las casas también. Entonces, digamos, me parece que esto impone la necesidad de fortalecer las redes de acompañamiento de los espacios como pueden ser los sindicatos, como espacio de referencia en el ámbito laboral, las organizaciones, bueno, en los clubes, digo, porque desde mi lugar en una institución deportiva, sabemos que necesitamos continuar estando presentes de alguna manera para que esas personas que están sufriendo violencia puedan pedir ayuda. Me parece que eso
aparece como el gran desafío en este momento, ¿no? Y en realidad que tiene que ver con qué hacer con esto. No, digamos, contar femicidios, mostrar una estadística, bueno, está buenísimo, porque hay que visibilizarlo, y aquello que no se nombra no existe, pero por otro lado, bueno, desde nuestro lugar, sobre todo desde estos espacios institucionales, ¿qué es lo que estamos haciendo frente a esto? Más que horrorizarnos. Porque también en Ni Una Menos nos interpela, me parece que es importante empezar a interpelarnos a nosotros, decir, bueno, sí, salimos en las redes, ponemos un cartel, las campañas, pero bueno, ¿qué hacemos desde nuestro lugar? Digo, ¿qué hacemos como compañeras? ¿Qué hacemos como varones? Este es un tema que me encantaría profundizar, porque bueno, son ámbitos en los que realmente es necesario interpelar a los compañeros, interpelarse entre compañeros, porque sabemos que el agresor también puede ser el compañero. Y ese es un tema que me parece que es una discusión y que hay que darse al interior de las organizaciones. Por otro lado, bueno, no quiero insistir con esto, también los travesticidios y transfemicidios aparecen medio desdibujados en la situación de pandemia, pero, veo que se conectó mi amiga del alma, Pau, no puedo evitar saludarla. La situación de las personas trans y travestis en este momento es crítica. Pensemos que en condiciones de normalidad tienen una expectativa de vida de 35 años. Hoy están fuera de todo sistema, fuera de todo programa, fuera de toda política pública, más allá de los esfuerzos que realmente son valiosos los que se intentan hacer desde los ministerios, pero bueno, entendemos que todavía falta muchísimo. De las mujeres migrantes, y siempre pensar las vulnerabilidades en clave interseccional. Digo, no es lo mismo ser una mujer cis, clase media, que también puede sufrir violencia, a ser una mujer trans migrante, que está fuera de todo sistema, que queda fuera de todas las políticas de ayuda económica, porque no tienen documentación, porque están de manera irregular en el país, porque incluso muchas veces porque no acceden al cambio registral de acuerdo a su identidad de género. Digo, por todo esto, hay muchas mujeres trans que están siendo desalojadas de sus lugares porque no pueden pagar los alquileres, muchas de ellas trabajadoras sexuales, que independientemente de la postura que tengamos en relación al trabajo sexual, prostitución, me parece que en este momento no es momento justamente de ponernos a discutir eso, sino de ver qué hacemos con esas compañeras que se están quedando en la calle. ¿Por qué? Porque no tienen contratos de alquiler, porque alquilan de palabra y hoy no pueden cobrar, no tienen un ingreso y no pueden sostener esos alquileres. Por otro lado, volviendo a lo que decía Marina, la interrupción legal del embarazo en este contexto no se está garantizando, no se garantizaba antes, menos se está garantizando ahora. Aparecen casos de niñas obligadas a parir, mujeres que no pueden acceder por estar aisladas a la información necesaria para practicarse una interrupción legal del embarazo, ni hablar de, al no tener una ley de interrupción voluntaria del embarazo, por supuesto que ese supuesto queda descartado. Pero tenemos un protocolo en la provincia para la aplicación de la ILE y sin embargo es un derecho que no está garantizado. Y otra de las cuestiones que me parece que, digo, que el Ni Una Menos abre o nos muestra como la cara más cruda de la desigualdad y de la violencia, porque aparece, digamos, como los femicidios, como la forma más brutal, pero en realidad es un reclamo que incluye o que implica empezar a romper con ese sistema desigual, con el patriarcado. Digo, lo que tiene es que lo ha masificado de una manera que antes quizás no llegaba a todos los sectores, el reclamo de los movimientos feministas y de mujeres. Pero entonces, cuando hablamos de Ni Una Menos, también hablamos de ni una villera menos, ni una negra menos, ni una trans menos. Digo, no es solamente pensar que la desigualdad aparece con el femicidio, o la violencia aparece con el femicidio. Esta situación de pandemia ha mostrado, por ejemplo, que hay muchas mujeres que están absolutamente
absolutamente desbordadas porque se les ha triplicado la carga de tareas de cuidado, porque ya no pueden contar con instituciones o con otras mujeres para que se hagan cargo de sus hijos. Entonces, esa situación también tiene que ver, digamos, con el ni una menos, porque esa mujer está desbordada, porque esa mujer no puede desarrollarse plenamente, y antes lo que hacía muchas veces es trasladarle esa carga de las tareas de cuidado a otra mujer, precarizando también su vida, porque sabemos que hay una gran informalidad digamos, en lo que es el trabajo doméstico o el régimen de empleo doméstico, hay una enorme informalidad y por lo tanto no hay derechos para esas trabajadoras. Ni hablar que todavía seguimos sin considerar las tareas de cuidado y domésticas como trabajo. Por eso digo, me parece que esta situación y este contexto nos interpela para ver no solo la cara más cruda de la violencia, que son los femicidios y que necesariamente tenemos que seguir existiendo por esto, sino también para ver todo el sistema desigual en el que las mujeres y disidencias sexuales vivimos, transitamos nuestra vida y bueno, que nos pone en este lugar de vulnerabilidad. Y yo lo que pensaba era esto, ¿no? Bueno, ¿cómo? Porque para no quedarnos en lo enunciativo, y también para convocarles a devolver algo, ¿no? A pensar desde el lugar de un gremio, digamos, con todo lo que eso significa, como espacio de referencia para trabajadoras y trabajadores, bueno, ¿qué se puede hacer con esto? ¿Cómo podemos sostener esas redes de cuidado y de contención de las compañeras? Me parece que es momento para darse esa pregunta, ¿no? Para movilizar un poco desde ese lugar. Más que nada, no quiero como insistir mucho con algunas cosas, me parece que la idea de este es un conversatorio y la idea es que podamos intercambiar pareceres en este sentido, así que no sé si quieren hacer alguna pregunta. Yo estoy viendo preguntas, pero no sé, o si paso la palabra. No escucho a Ana. Ana, conectá el micrófono, ahí está. Ah, ahí está. No, sí, que ahí algunos de los chicos, para darle participación a otras personas, van a estar leyendo las preguntas. Si Numa o quieren leer algunas preguntas. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bien, hola, ¿qué tal? Yo soy Paula, soy delegada de APSA acá en Bahía Blanca. Estoy representando un poco al interior de nuestro gremio. Bueno, una de las preguntas que está surgiendo en este momento, ahí les digo cómo es perdón, me fue el chat, me anda muy mal el sistema, está. ¿Qué cambios deben darse a nivel cultural para modificar las desigualdades? Esta pregunta va dirigida a Paula. ¿Qué cambios? Un montón de cambios. Todos. Qué pregunta amplia, compañere. Nada, yo creo que, a ver, tenemos que romper con el patriarcado, básicamente, ¿no? Que es el sistema social, político, cultural, religioso, económico que sostiene esta desigualdad. Entonces, por supuesto que no es que agarramos el patriarcado y se cae, como decimos en las consignas de las marchas, sino que lo vamos tirando con acciones concretas, sobre todo con acciones que arrancan en las bases, pero que empiezan a impregnar en las instituciones. De otra manera, me parece que, digo, por eso es importante que desde las bases se motorice, porque así es como se ha llegado a hoy, digamos, a lo que es hoy el movimiento feminista y de mujeres, y cómo el Estado ha tenido que recoger esas demandas, pero también necesitamos institucionalizar esas transformaciones, porque si no, nos quedamos, digamos, en lo declarativo, pero no logramos impulsar los cambios estructurales. Es un camino larguísimo. Yo creo que, a ver, me parece que hoy estamos viviendo, parece, por momentos se piensa, bueno, la violencia ha recrudecido, por otros momentos pensamos en los lugares que estamos ocupando,
en esto, en tener un conversatorio, en el marco de una actividad de un sindicato sobre violencia. O sea, hay un montón de avances, hay un montón de cosas, pero también hay un montón todavía de desafíos por llevar adelante. Y creo que lo fundamental es que cada uno empiece a hacer la propia revisión de sus praxis, digamos, ¿no? Por eso instaba a los compañeros varones, digo los compañeros, a revisar también su praxis como parte de un sindicato, ¿no? Bueno, ¿qué lugar ocupan las mujeres? ¿Qué lugar se les da a estos temas? ¿Son temas gueto o son temas transversales a cualquier política de la organización? Digo, no quiero meter mucha ficha, pero me parece que ahí empiezan las transformaciones. Si no, nos quedamos como en lo declarativo, en las redes sociales, pero bueno, los cambios tienen que empezar a impregnar hacia arriba. Sí, como no sé si respondí. Los cambios empiezan por casa, vieron que uno siempre dice la frase, empecemos por casa, o sea, está muy bueno el para afuera, el reivindicar, el pronunciarse, el marchar, el salir a la calle, pero después, como dice Paula, ¿cómo llevamos esto a nuestras vidas personales, a nuestras prácticas personales, dentro de nuestra familia, en nuestro trabajo, en las relaciones con las demás mujeres, en las relaciones con los demás varones, los varones hacia cómo se relacionan con nosotros? O sea, hay que empezar por casa, hay que revisarse cada uno de nosotros si en las prácticas cotidianas cometemos, como hablamos al principio, discriminación, si realmente tomamos decisiones que son igualitarias, si en las prácticas cotidianas dentro de un gremio, del sindicato, o en cada ámbito laboral que estemos, cuidamos esa igualdad, la promovemos en cada acción, la impulsamos, ¿sí? La combatimos entre todos y entre todas. O sea, el cambio empieza por casa de alguna manera, creo que es fundamental lo que planteaba Paula. Y para agregar también, en este sentido, siguiendo la misma línea que mis compañeras, digo también, si estos nuevos espacios de mujeres, por ejemplo la Secretaría de la Mujer, es un espacio políticamente correcto o es un espacio que realmente tiene incidencia en las decisiones diarias de la institución, del sindicato, digo también, porque a veces pasa que por ahí encontramos muchos espacios de mujeres o de géneros en instituciones que históricamente han sido patriarcales o han sido dirigidos por mujeres, pero también pensar si esos espacios realmente tienen una incidencia, realmente hay una bandera y hay un querer modificar, o es simplemente para la vidriera, o digamos esto para estar políticamente correcto con el ámbito, digamos, o con el momento social que estamos viviendo. Creo que de eso, cuando Paula hablaba de las instituciones, de las bases, de realmente ser sinceros, ¿no? Cada uno en sus prácticas a la hora de ver si realmente estas desigualdades las replicamos, no las replicamos, bueno, como para completar un poco lo que decían las compañeras. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, yo quería hacerles la pregunta de qué herramientas concretas tiene una víctima de violencia para además de la denuncia, ¿no es cierto? O sea, ¿después qué? No sé quién quiere contestar. Si quieren que se la conteste yo, bueno, como acá yo de última me siguen. A ver, la denuncia, no sé en qué ámbito, si vos estás acá en La Plata, pero bueno, a ver, la denuncia es lo que uno siempre ha promovido a las mujeres, promueve que vayan y hagan las denuncias, ¿no? O sea, que se atrevan a ir a denunciar los hechos de violencia que cada uno está viviendo. Pero por supuesto que con la denuncia sola no obtiene quizás la protección, porque la denuncia es el primer paso de la manifestación de esa situación. A partir de ahí yo necesito, o la víctima lo que necesita, es una serie de medidas para protegerla. Primero para aislarla de un agresor, o para que cese la violencia, porque manifestarla no implica que con la simple manifestación va a cesar. Es el primer paso. Entonces, a partir de ahí, de esta denuncia, hay varios organismos, por eso te preguntaba si estabas en La Plata o en otro. Yo obviamente puedo hablar de lo que es el distrito de La Plata, que es donde yo me manejo, pero después a partir de ahí hay efectores
estatales, como son direcciones de política de género, como son los ministerios, y después tenés lo que es, obviamente, la justicia para obtener las medidas cautelares. O sea, vos a partir de ahí se abre un abanico para la víctima que tendrá que ver qué recursos atiende esa problemática, porque como decía hoy, no es nada más la denuncia, a partir de ahí se abre todo un espectro para la víctima, muchas veces atravesada desde lo económico, como hablamos, desde la pobreza, desde las tareas de tener a cargo de los niños, que son tareas propias, como decía Paula, invisibilizadas, las tareas del cuidado, totalmente invisibilizadas. O sea, a partir de ahí se abre un montón de abanicos. Depende de qué necesidades son los efectores que nosotros vamos a buscar. Acá, por ejemplo, en La Plata hay organismos municipales que hacen acompañamiento psicológico, hay otros que hacen patrocinio jurídico gratuito, que es también lo que se le pide muchas veces, que lo que hace falta, o sea, hace falta que abogados gratuitos para esas víctimas, porque acceder a la justicia cuesta, como decimos, entonces necesitamos mucho patrocinio jurídico gratuito para esas víctimas que no están en una situación económica, y no es, digamos, esto plantea la otra desigualdad, ¿no? Que el acceso a la justicia implica tener un determinado pasar económico. Eso ya implica una desigualdad en sí misma. Entonces nosotros tenemos que garantizar que las víctimas de violencia puedan acceder gratuitamente a la justicia. Bueno, entonces hay varios efectores que garantizan ese patrocinio, no como nosotros quisiéramos, o sea, no con la cantidad que nosotros quisiéramos, son pocos los recursos que hacen patrocinio jurídico, pero los hay que decir, hay que trabajar más quizás sobre ello. Después hay otros organismos que hacen asistencia psicológica, hay otros organismos que hacen asistencia, digamos, más en lo que son los derechos sociales. Por ejemplo, acá en La Plata están los CAJ, que son los Centros de Acceso a la Justicia, que yo sé que trabajan y actualmente le están generando a las mujeres el IFE, ¿vieron el IFE, que es el incentivo familiar? Le generan otros derechos sociales. O sea, por eso digo, hay un montón de abanicos que hay detrás de una víctima. Dependerá, obviamente, en cada caso particular, pero siempre están atravesadas, hay como patrones comunes en esas víctimas, ¿no? El acceso a la justicia es uno, el hecho de estar atravesada por pocos recursos económicos es otro. O sea, son como parámetros muy comunes en las víctimas, no en todas, pero que sí que tienen que ser atendidas por distintos efectores estatales, ¿no? Por supuesto. No sé si te contesté, pero intenté hacerlo. Sí, muchas Bueno, gracias. le damos la palabra al compañero Numa Bustos, que es delegado de la Autoridad del Agua. Numa. Bueno, muchas gracias, Anita. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Yo tenía un montón de agradecimientos, pero bueno, me voy a limitar. Así seguimos con la dinámica, porque la charla está muy buena. Nada, simplemente agradecerles a mis compañeras que militan hoy en la Secretaría de la Mujer, a cargo de Anita, y bueno, remarcar que la importancia de este tipo de actividades más en este momento. Bueno, hay una pregunta de una compañera de AERI, que aprovecha para saludar al panel y a Anita Carriquiborde y a toda la juventud de SOSBA. Es la compañera María Cecilia Delgado. No ha dirigido la pregunta, lo que les vamos a pedir que intentemos primero dirigir las preguntas, así nosotros se nos hace más fácil para acomodarlas, y también le pedimos a todos que traten de mantener silenciados los micrófonos, así tenemos un orden en la charla. Bueno, la pregunta de la compañera la puede responder cualquiera esta porque no está dirigida. Dice, ¿cuál ha sido la acción más relevante que ha instaurado el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y diversidades? Dice. Una pregunta bastante amplia. No sé si, compañeras, si quieren, si no, podemos pensar entre todas, porque me parece que el ministerio, digamos, se erige como una estructura institucional fundamental, pero en un contexto en el que no ha podido desplegar una política integral. Me parece que, digo, con un presupuesto prorrogado, y cuando más o menos empezamos a caminar, aparece esta situación y tiene que abocarse a atender las problemáticas derivadas de esta situación.
concreta. Entonces me parece que no sé si todavía hablar de eso. Sí, digamos, creo que ya desde su estructura, desde las personas que lo conforman, me parece que ahí hay una ganancia muy grande, porque digamos, hay una pluralidad de identidades, hay una pluralidad de trayectorias, porque hay personas de la academia, personas de la militancia, personas de las instituciones, digamos. Entonces me parece que este mix genera que justamente que la visión del ministerio sea integral en relación a sus políticas, y al mismo tiempo, hoy justo veía que se conformó en el Ministerio de Nación, que se conformó el Consejo Consultivo ad honorem, para justamente asesorar al ministerio, es como una mesa de asesoramiento al ministerio en todas las cuestiones, ¿no? Para ir definiendo alineamiento de políticas públicas. Cuando uno lee quiénes conforman ese consejo, es increíble, o sea, desde Rita Segato hasta hay, me parece que, por eso digo, y eso tiene que ver con haber dado en la tecla de las personas que están conformando, no, sobre todo por sus recorridos y por su trayectoria. Bueno, en el caso de la provincia, una compañera que viene de lo gremial, con un recorrido también increíble, y que además me parece que han sabido construir equipos en esa pluralidad. Creo que yo no podría, no sé si mis compañeras coinciden, me parece que si la pregunta decía cuál es la mejor medida, me parece que en este momento es muy difícil de evaluar cuál es la mejor medida cuando estamos intentando que las mujeres, sobre todo las mujeres jefas de hogar, puedan llevar comida a su casa, que las mujeres que están en aislamiento con su agresor puedan pedir ayuda, digo, tener que poner canales de WhatsApp o mail porque no pueden llamar a la línea. Entonces empezar como a reformular quizás las políticas que se venían pensando para otro contexto, en este contexto. Por eso digo que esto nos sacó de todas las estructuras, si bien nosotras, ninguna de nosotras trabaja en el ministerio, creo que lo que hemos venido articulando con el ministerio desde el colegio y desde los distintos espacios en los que trabajamos y construimos, me parece que todo lo que se proyectó hoy se tiene que reformular, como digo, en modo pandemia. Ojalá que esta situación, pasada esta situación, podamos empezar a ver justamente el resultado de estas políticas que pintaban muy bien, pero que bueno, todavía no han podido desplegarse. Sí, yo coincido, lo mismo. Digamos que el ministerio lo que ha tenido, o sea, tenía una gran proyección de trabajo que ha tenido que reformularla y adaptarla a la pandemia. O sea, hoy, como decía Paula, está adaptando las políticas que ya estaban, obviamente reforzadas, como las líneas, los teléfonos, la asistencia a las víctimas, reformularla en este aislamiento, o sea, que está poniendo toda la energía para atender esa necesidad de hoy, que cambió, por supuesto, como nos cambió la vida a todos, como cambió las políticas públicas de todos, las prioridades, las necesidades. Por eso digo, había una gran proyección de trabajo que fue interrumpida para adecuarse a esto. Pero bueno, creo que después todos tenemos grandes expectativas. Como decía Paula, y yo lo remarcaba al principio, creo que la calidad humana de quienes están a cargo, de los equipos que han formado, es la mayor ilusión que tiene uno, porque sabemos que estamos en buenas manos, y a través de esos grandes equipos que han formado, van a salir cosas buenas, no tengo ninguna duda. Entonces, es darle un poco de tiempo a que primero termine esta situación, y bueno, y a partir de ahí yo creo que, por supuesto, empezar a planear grandes cosas. Hoy en día, la necesidad es atender a las mujeres en este contexto de encierro, con las necesidades y con las cuestiones que han surgido propias de estar aisladas. Es atender eso, como está haciendo, digamos, casi todo el Estado, ¿no? Atender a esta situación. Perdón, entender que el ministerio y la gente que lo conduce tiene las mismas dificultades que tenemos nosotros, que es la prohibición del aislamiento, la prohibición de circulación, digo también. Esos inconvenientes que provoca también la pandemia hace que las acciones también sean seguramente más limitadas
de lo que tal vez quisieran, pero bueno, yo coincido con mis compañeras que el potencial de las mujeres que se encuentran en ese ministerio, estoy apuesto a que cuando salgamos de esta pandemia, las acciones y los logros van a ser muy, muy positivos. Perdón. ¿Puedo hacer una pregunta? No, Lío, dale. No, quería presentar a Marcela, que fue la única compañera disertante que no la hemos presentado. Marcela Monchardino, abogada especialista en violencia de género, a cargo de la Secretaría Legal de la Comisión de Género y Diversidad del Colegio de Abogados de La Plata, docente en capacitación y formación sobre abordaje de las violencias, a cargo de la materia Perspectiva de Género en el Instituto de Formación de Agentes del Servicio Penitenciario. Marcela, si querés, te damos la palabra o le pasamos la pregunta a Tati. Sí, la idea es que no dejar tantas preguntas, porque la verdad que tanto, bueno, Marina como Paula, mis compañeras, han desarrollado muy bien un poco históricamente lo que es el Ni Una Menos, y bueno, incluso hoy por hoy en la pandemia, cómo nos encuentra este 3 de junio. Entonces, por ahí, si les parece, contestamos algunas preguntas más, porque mi idea era sumar por ahí una reflexión que la podemos dejar para el final, que es un poco esto de los femicidios y los medios, ¿no? Cómo los medios nos muestran a veces estos femicidios de una manera espectacular, digo, la violencia mostrada como un espectáculo y no por ahí tomándola como un verdadero problema, pero no sé si quieren contestar algunas preguntas de lo que estábamos hablando por ahí mejor. Paula, ¿Sigo yo una pregunta? ¿Preguntando? Sí. Bien, una pregunta que surge de un compañero que dice, ¿qué redes de acompañamiento concretas podemos crear desde las organizaciones sindicales? Todo esto considerando que la disparidad es estructural, laboral, económica. Un montón, no sé, ahí tengo que, me sale. Me parece que hay un montón que se puede hacer, porque tienen una llegada, porque, como les decía, son personas referentes para las trabajadoras y trabajadores, y ese lugar hay que poder explotarlo en términos, en el buen sentido, construirse como una red de contención. Yo no sé cómo está organizado el sindicato, si cuentan con un protocolo de intervención ante situaciones de violencia, si cuentan con un recursero, digo, son como las herramientas básicas que en cualquier espacio organizacional se empiezan a manejar para poder, primero, digo, no solo para establecer pautas y mecanismos, ¿no?, de intervención, de recepción, sino también por lo simbólico que tiene el tener, digamos, es un discurso, un mensaje primero, de no tolerancia a la violencia, y por otro lado, de decir, compañeras, acá estamos. Por supuesto que eso tiene que tener un correlato, como decíamos siempre, tiene que tener un correlato en una estructura real de sostén para esas compañeras que se acerquen, porque si no estamos haciendo peor. Lo mismo que en los espacios de denuncia. Bueno, si instamos a las mujeres a denunciar la violencia, pero después no armamos una red de sostén y de acompañamiento, las estamos dejando más expuestas. Entonces, eso me parece que es fundamental, y creo que desde los gremios, desde estos espacios, es fundamental, y en este contexto más aún, mostrar que existe la red. Estar presentes desde esta modalidad, porque es la que hoy podemos tener, desde generar espacios donde las compañeras puedan hablar de lo que sea. A veces, digo, porque hay estrategias, ¿no? A veces decir que es una charla de violencia de género, y puede ser, digamos, puede que alguna no quiera participar, no se quiera acercar, pero hablar de la situación de las compañeras en la pandemia, no sé, lo que sea, permite que esas mujeres tengan una conexión con el mundo exterior. Lo que hay que pensar es que el aislamiento nos quita la posibilidad del escape, no solo del escape concreto de la violencia, sino de el poder habilitar la palabra en otro lugar, el poder pedir ayuda, el poder plantear un malestar que quizás no estamos visibilizando como violencia, pero que sabemos que es el inicio quizás de una situación más grave. Entonces me parece que los espacios, digamos, las organizaciones, tienen que tener voluntad política de ser sostén de las compañeras,
concretar esas políticas, digamos, esa voluntad en políticas concretas de protocolos, poner a disposición recurseros que tienen que tener necesariamente un canal propio, digo, un canal de gremio, un espacio donde ellas puedan canalizar, y no perder el contacto. En este momento, no perder el contacto con las compañeras. Me parece que eso es clave en este contexto. Es clave siempre, y en este contexto es eso lo que hay que fortalecer. No sé Bueno, si... muchas gracias Paula por tu respuesta, muy clara. Vamos a continuar con las preguntas que nos están pasando los compañeros. En esta oportunidad, Ramón Esteves, un compañero de la Autoridad del Agua. Aprovecho para mandar un saludo a todas y todos mis compañeros de la Autoridad del Agua, que realmente están realizando una tarea, vaya que sí es esencial. Nos toca cuidar el recurso del agua en toda la provincia de Buenos Aires y controlar también la calidad del agua que se consume. Así que nada, un especial saludo para todas y todos mis compañeros, y a seguir poniéndole el pecho. Bueno, la pregunta que realiza Ramón dice, ¿hay alguna proyección sobre cuándo se va a llegar a una igualdad de oportunidades entre la mujer y el hombre? Yo no voy a seguir contestando, que contesten mis compañeras. Bueno, no sé, Marta. Contesto, la verdad que no. Ojalá, uno siempre quisiera que sea a corto plazo, decir ojalá que para este año, la verdad que es como muy incierto. Sí va a depender del compromiso de todos y de todas. Me parece que así como uno promueve estos espacios donde se abra este debate entre varones y mujeres, cada uno en su espacio, me parece que cuanto más estos espacios haya, cuanto más se pueda debatir las desigualdades, cuanto más las podamos visibilizar, tal vez el proceso sea más corto, pero me parece que es muy difícil tener una proyección en cuanto a plazos o a tiempos concretos. Sí me parece que, bueno, estamos en un camino, digo, si uno hace una mirada de 5 años o 10 años para atrás, sí, estamos claramente en algún camino donde los temas ya se han puesto en agenda, incluso en agenda política, que eso es lo más importante, digo. Esta nueva gestión también ha puesto el género claramente con sus ministerios, está en agenda política, entonces me parece que eso facilita para que estos debates y estas desigualdades que claramente están, bueno, podamos empezar a charlarlas, debatirlas y revertirlas. Pero bueno, hablar de plazo creo que es imposible y en eso vamos a estar todos de acuerdo. El plazo, yo para redondear, el plazo depende de nosotros, de nosotras, o sea, no es tirar la pelota afuera, o sea, es como decíamos, a nosotros cuánto tiempo nos va a llevar en nuestros ámbitos de construirnos y hacer estos cambios. O sea, el plazo depende de nosotros. Cuando tomemos conciencia que no es esperar de afuera, sino cada uno de nosotros empezar a actuar, ahí creo que el plazo va a depender del cambio absolutamente de nosotros. Cada uno y cada una en el espacio en que esté. O sea, esto no es magia, no es que va a venir un día la igualdad y se nos va a caer encima. No, es algo que vamos construyendo, vamos generando, vamos transformando con el trabajo de todas y todos. Bien. Perdón, compañeras, bueno, ante todo, gracias a las expositoras por acompañarnos en este día que es tan importante, que se ha transformado en tan importante a partir de una lucha casi espontánea, ¿no? En aquel momento hace 5 años, y eso también es importante resaltarlo. No fue una fecha de calendario, sino una necesidad imperiosa de salir a la calle a decir algo, porque efectivamente la desigualdad no solamente se visibiliza en cuestiones simbólicas, sino físicamente en la desaparición de compañeras, en el asesinato de mujeres todos los días. Y eso es lo más terrible. Nosotros desde la organización y en conjunto con la Secretaría intentamos pensar transversalmente la cuestión y creemos que parte de la formación que se hace, la formación en términos educativos,
es fundamental también sumar la cuestión de género. El sindicato tiene carreras terciarias, tiene un instituto de formación al que se le da mucha importancia. Creemos fervientemente en la formación y en la educación y en la capacitación de los compañeros y compañeras, y creemos que parte de ese cambio simbólico, que es el que de alguna manera va a modificar las cuestiones de fondo, tienen que ver también con la capacitación en términos de género. Me parecía importante aclararlo porque tenemos un curso a distancia al que se puede acceder todos los compañeros y todas las compañeras de la provincia, además de otros cursos de formación, digamos, pero un curso que tiene que ver con la capacitación en género, porque a veces no es simplemente una cuestión a ver cómo decirlo, de poder pensarlo o de no querer pensarlo. Es necesario tener herramientas, por eso agradezco la participación de ustedes, porque es como si fuese un abrelatas de cabeza, ¿no? Uno a veces le cuesta correrse de ese lugar y pensar, pucha, esto podría ser pensado desde este lugar, ¿no? Estamos tan metidos, es tan cultural, tan simbólico, que es difícil salirse de algunos preconceptos que uno tiene y empezar a incluirlos todos y todas, hasta en esto tan sencillo como decir todos y todas, ¿no? Y a nosotras mismas se nos pasa. También ayudar a los compañeros a veces, y esto lo digo a título personal, cuesta hacer entender que esto no es una cuestión de ustedes o nosotros, nosotras o ustedes los hombres. Nosotras también tenemos el patriarcado adentro y muchos de ellos están más deconstruidos que nosotras. Entonces es pensar en una sociedad más justa y más igualitaria para todas y para todos, y creo que ese es el camino que tenemos que recorrer. Por eso también estamos, y me parecía importante aclararlo, con dificultades, porque es un camino que ninguna mujer, ninguna organización, ni los compañeros ni las compañeras tenemos allanado. Es un camino que vamos recorriendo día a día, es como novedoso, y mucho más novedoso en un contexto de pandemia, pero bueno, estamos elaborando un protocolo de buenas prácticas, armándolo incipientemente, viendo cómo se puede hacer eso, como una propuesta, como para eso, repensar algunas cuestiones simbólicas que lamentablemente en la práctica, si no se modifican desde lo simbólico, nos llevan a desigualdades concretas, ¿no? Nosotros además, pensando en esto que planteaban en un principio, estamos pensando en compañeras que tienen acceso a una fuente laboral, tienen la fuente laboral garantizada, ¿no? Y si pensamos como organización sindical, tenemos que pensar mucho más allá de eso, y pensar en el acceso al trabajo de las que aún todavía no lo tienen, y bueno, son como diferentes patas, y pensar la transversalidad de esto, ¿no? La política de género no acotada a una secretaría o a un ministerio, sino que sea transversal a todas las secretarías y a todos los ministerios, porque es fundamental empezarlo a pensar así. Pero me parecía importante aclarar el concepto que nosotros tenemos como organización sindical acerca de lo que es la formación y la política de género que trasciende, y por eso tenemos muchos compañeros que nos acompañan en estas actividades. Así que muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Bárbaro, me encantó tu reflexión. Y aparte eso de que tener una Secretaría de la Mujer aislada, que trabaje sola, es como nunca alcanzar las metas. En realidad, las políticas de género, como vos decís, son transversales y tienen que trabajarse en todas las áreas, sea de un gremio, una institución, un ministerio, etcétera, porque si no, con lo que hablábamos al principio, queda el trabajo aislado y no se puede plasmar después en los casos concretos. Como vos decís, el acceso a los puestos laborales o al trabajo, ustedes, de alguna manera, muchas mujeres lo tienen. Ahora, una vez que acceden a ese trabajo, ¿cómo en la estructura las mujeres van ascendiendo o acceden a los lugares de decisión, a los lugares de gestión? Es otro de los temas que se plantean, no en la institución de ustedes, en todas las instituciones. A veces el acceso es igual, o sea, acceden
varones y mujeres en igualdad a determinados puestos de trabajo. Pero después cuando se ve esa escalada hacia arriba, digamos, hacia los lugares de decisión, a los lugares de gestión, digamos que vamos perdiendo mujeres y van accediendo a esos espacios más varones. Entonces, bueno, trabajar eso internamente habla un poco de trabajar en forma transversal. No es que tengo un espacio propio donde escuchamos a las mujeres, trabajamos sus demandas, pero luego no puedo aplicar o poder salir, ¿no?, de esa idea que yo tengo propio en ese espacio y poder aplicarla transversalmente a toda la institución, ¿sí? O a todo el gremio o a todo el sindicato. Esa es un poco tu reflexión que por supuesto acompaño, y es lo que uno hace en todas las instituciones, no a las demás de ustedes. Imagínense que nosotros también estamos en instituciones. Paula estaba hablando que trabaja como subsecretaria, está a cargo de la subsecretaría en un club. Imagínense lo que es un club de fútbol, lleno de dirigentes varones, lo que es el trabajo de poder salir de la subsecretaría y poder implementar esas prácticas paritarias en toda la institución. Por supuesto es un gran trabajo. Lo mismo lo digo yo desde el ámbito del Colegio de Abogados, instituciones conservadoras por naturaleza, instituciones donde siempre fueron quizás dirigidas por varones, naturalmente, quizás porque nosotros no accedíamos. No, por patriarcado, por patriarcado, no, vamos a decirlo. Por sí, cultura. Por cultura no se accedía, no eran espacios para las mujeres. Bueno, obviamente el trabajo interno que hay que hacer es muchísimo, uno siempre está trabajando para que esas instituciones plasmen en sus actividades y en sus actos cotidianos estas igualdades. Por eso es una invitación siempre en los espacios donde vamos, bueno, la reflexión para adentro hay que hacerla siempre. Cómo nosotros podemos hacer transversal todas esas ideas que trabajamos desde un espacio concreto o propio, como puede ser una Secretaría de la Mujer, una Secretaría de Género, cómo podemos salir y aplicarlas transversalmente todas esas ideas. Obviamente es un desafío, pero trabajamos para eso, ¿no? E invitamos a todos y a todas para que también es una buena forma de trabajar y de llevar a la práctica, como hablábamos hoy, cómo alcanzamos esa igualdad. Vuelvo a esa pregunta. Y un poco de esta manera, es poder aplicar transversalmente todas las políticas de igualdad, las políticas que protegen a las mujeres, a las disidencias. Bueno, es una manera de empezar. Sí, yo quiero agregar una cosita, agregándole a lo que dijo Tati, que las mujeres que forman parte de la Secretaría de la Mujer, si bien yo soy la cabeza, nosotros estamos en varios como instituciones de lo que es el SOSBA, por ejemplo, lo educativo. Nosotros tenemos el instituto, como nombró Tati, después tenemos un centro de formación laboral, un CENS, que es, bueno, la educación para adultos, donde cada una de las mujeres que forman parte de la Secretaría también están. Después tenemos, bueno, una fundación de estudios sanitaristas, que es muy específico, donde está Mara, que colabora conmigo en la Secretaría, así que nosotros también estamos metiendo, no somos como un curso, estamos metiendo por todos lados. Bueno, lo que es la mirada de género y la perspectiva de género en los ámbitos de formación es fundamental, digo, para esto de hablar de este cambio también que estábamos hablando hace un rato. Digo, esta mirada de género, que ustedes puedan también participar en estos espacios de formación, y donde haya también el género se ponga como parte de la formación, claro, me parece algo fundamental. Sí. Porque, digo yo, estamos formando futuros trabajadores, entonces digo también para que luego algunas cosas, algunas prácticas ya también desde la base las podamos ir erradicando. Tal cual. Bueno, justamente con esta gestión, yo soy la directora, por ejemplo, de una de las patas, que es el Centro de Formación Laboral, y desde el IPFL, que forma parte del Ministerio de Trabajo, estamos empezando a trabajar toda la cuestión de género en la parte de los centros de formaciones laborales, que siempre fue como una parte, un núcleo duro, donde siempre estudiaron por ahí más hombres, porque bueno, trata de oficios duros, ¿no? Okay. Así que bueno, estamos tratando de trabajar eso también. Muy bien. Cambiando de a poco, poniendo un poquito de arena de a poquito. Me parece muy bueno. ¿Quieren, Marcela, vos querés decir algunas palabras o seguimos? Sí, no sé si hay alguna pregunta más con lo que estábamos hablando, si no después lo sigamos.
para no irnos de tema, no, bueno. No, un poco por ahí mi idea, digo, en esto ya mis compañeras han reflexionado acerca de lo que es el Ni Una Menos, y hoy por hoy en la actualidad con la pandemia, cómo nos encuentra esta situación de la violencia en base al género. Otro de los temas por ahí que habíamos charlado con las chicas, esto de también hacer una reflexión, digo, entre todos y todas, de cómo se informa los casos de femicidio y cómo se informa en los medios de comunicación las situaciones de violencia, ¿no? Donde a veces, para evitar informar sin espectaculizar, ¿no? Sin mostrar a la violencia de género como un espectáculo a veces morboso, a veces amarillista, porque no hay que perder de vista que los medios de comunicación tienen que captar espectadores, ¿no? Digo, y en esa captación de espectadores tal vez se toman los casos de femicidios como cualquier otra noticia, ¿no? Mostrando o tratando de mostrarlo de una manera amarillista, a veces dando ciertos detalles y ciertas cuestiones que sabemos que son absolutamente innecesarias, y cómo esto, lejos de a veces plantear los femicidios de la manera correcta, como se quiere comunicar, cómo termina siendo la violencia un espectáculo, ¿no? Un espectáculo para el espectador, donde tal vez le atrae más el morbo de la noticia, donde se da a puntos de detalle desde la vida privada de la mujer o del varón, de los detalles también de cómo sucedió, ¿no? Esto a veces, bueno, ahorita Segato tiene varios artículos que dice cómo después, en esto en los varones, cómo se dan las réplicas, ¿no? Porque digo, en los varones siempre se juega esta cuestión del poder y del dominio, y cómo a veces se replican ciertas maneras, digamos, de dar muerte a las mujeres, que tiene que ver un poco con estos desafíos que se plantean para el varón dominante, y sobre todo a veces cómo se da esta noticia de manera amarillista como un fenómeno, y donde realmente se pierde el eje de la cuestión, donde realmente a veces la noticia aparece como apareció otra mujer muerta, ¿no? Digo, de una manera espectacular, donde también a veces se hace todo un cuestionamiento de la mujer, a qué se dedicaba, ¿no? Cuáles eran sus conductas sociales, sus conductas nocturnas, a veces hasta poniendo hincapié en la vestimenta, ¿no? Cómo a veces también se demonizan o se angelicalizan, no sé si está bien dicho, pero bueno, cómo se le da esa imagen de ángel a ciertas víctimas, depende su contexto, y me parece que en esto los medios, si bien se logró poner un poco el foco en los femicidios, en la cantidad, me parece que todavía ese es un gran debate que hay que darlo en los medios de comunicación. Los comunicadores, nosotros también a veces, que también de alguna manera comunicamos, digo, como el lenguaje que se utiliza para comunicar un femicidio o una situación de violencia, también no solo hablando del lenguaje inclusivo, sino también de las palabras, ¿no? Que utilizamos para no darle un tinte amarillista a la noticia. Entonces me parece que también un poco el debate, digo, como para reflexionar también entre todos y todas, es ver esto, ¿no? También cómo se nos plantean, cómo se nos comunican las situaciones de violencia, la gran responsabilidad que hay en esto. Me parece que hoy por hoy en los medios de comunicación es un debate que debe darse hacia adentro, para realmente plantear la problemática no como un fenómeno o como un espectáculo, sino realmente con perspectiva de género, esta perspectiva que no solo la pedimos a los profesionales cuando intervienen en una situación de violencia, o a ustedes de su espacio, sino también a los comunicadores, tener esta perspectiva de género a la hora de comunicar las situaciones de violencia, a la hora de comunicar los femicidios, y bueno, y era un poco como para debatir y charlar con ustedes también este tema, que nos parece que es interesante. Sí. Chicos, ¿quieren leer? ¿Alguno de ustedes quiere leer las preguntas? Dale, yo sigo con una que hacen acá del público, y preguntan si se perciben cambios a partir de la ley de violencia de género en el ámbito laboral. La ley de licencia por violencia de género debe ser. Exacto, la ley de licencia. Sí, en la provincia de Buenos Aires
existe la ley, que hace muy poquito fue reglamentada, porque estuvo mucho tiempo sin reglamentar, lo cual no está que no se pueda aplicar, ¿no? Porque digamos, en muchos organismos del Estado se estaba aplicando de hecho, digamos, con protocolos internos, mucho en educación, sé que ha habido. En el caso de la Cámara de Diputados de la provincia, digo que es la experiencia que me toca de cerca, trabajamos todo un año con los 3 gremios que tienen, digamos, representación en la Cámara y en el Senado, y logramos una reglamentación conjunta, que por supuesto, a ver, quizás no termina porque también, digamos, reglamentar esas normas implican consensos y acuerdos, ¿no? Pero que sí me parece que permite garantizar a las trabajadoras el acceso a una política pública absolutamente necesaria. Necesaria porque la violencia puede venir desde la casa, pero también la violencia puede ser en el ámbito laboral. Históricamente hemos sido no me sale la palabra, pero patologizada, digamos, patologizada la violencia e intervenidas psiquiátricamente con estas carpetas psiquiátricas con las que se dibujó históricamente la violencia, y me parece que más allá, digamos, de sí tener mucho cuidado y respeto de los principios básicos de la intervención en violencia, la confidencialidad, el respeto por la intimidad, el consentimiento informado, digamos, por supuesto, y haciendo hincapié en esto que decía Marce de cómo miramos a la violencia y cómo, digamos, cómo comunicamos la violencia desde nuestro lugar. No solamente hay que ser periodista, sino también cómo hablamos de la compañera que sufre violencia, cómo la vemos, qué esperamos de una víctima. No todas las víctimas van a venir llorando. Eso también hay que tenerlo en claro, ¿no? Y me parece que el poder acceder al derecho a la licencia es, digamos, fundamental, y es importante, vuelvo a lo que decía hoy, que en cada organismo en el que se aplique, se cuente con un mecanismo y con una estructura de sostén para esas trabajadoras, porque si no pasa lo mismo. La trabajadora se va a la casa, a mí me ha pasado de recibir consultas de trabajadoras sobre la licencia, sobre la situación, pero que me hayan dicho, bueno, mira, a mí el trabajo me sostiene y me saca de mi casa. Entonces yo prefiero no acceder a la licencia. Pero sí, esa trabajadora necesita acceder a una red de sostén en el ámbito laboral. Por eso digo que los gremios y los espacios digamos, de representación de las trabajadoras es fundamental que cuenten con, digamos, con esa estructura o con mecanismos de acompañamiento. La licencia es un derecho, no es una obligación para las trabajadoras en situación de violencia. Entonces, hay que garantizar el acceso a ese derecho, pero también hay que contemplar situaciones en que es necesario acompañar sin necesidad de salirse del ámbito laboral, que muchas veces es el contenedor, digamos, y el sostén de esa trabajadora. No sé si respondí. Bien, Paula, bárbara la respuesta. Nos va quedando poco tiempo, así que bueno, pedimos disculpas si no llegamos a leer alguna pregunta, pero bueno, aquí la siguiente pregunta la realiza una compañera que es jubilada del SPAR, y aprovecho también para mandar un enorme abrazo a los compañeros del SPAR, que es un organismo que en la gestión anterior se dio de baja, digamos, no continuó con sus tareas, pero la organización sindical logró mantener los puestos laborales, y algunos pasamos a la Autoridad del Agua y otros compañeros cumplen funciones en la IPAC, así que aprovecho también para mandarle un fuerte abrazo a ellos. Y también a los jubilados y jubiladas de la rama sanitarista. Bien, la pregunta de Norma, bueno, es la compañera Ramona Norma Bustos. Dice, dentro de esta problemática, ¿cómo se instrumentan acciones para frenar la violencia de género por instituciones a los pueblos originarios? Déjame sumarte que en el día de ayer nos desayunamos con la noticia de que en el barrio Banderas Argentinas de la localidad de Fontana, en Chaco, la fuerza policial irrumpió en una vivienda y
y bueno, secuestró a unos integrantes de la familia y digamos, los golpeó, los torturó y además abusaron de 2 menores. Estamos hablando de una fuerza policial. Así que bueno, esa pregunta me parece que está bastante buena, si quieren desarrollarla. Bueno, no sé si quieren... Arranca, Pau. Bueno, no, es difícil seguir después digamos, de esa descripción. Yo creo que, a ver, la situación de los pueblos originarios y de las personas y de las mujeres originarias dentro de la escala de vulneraciones aparecen, digamos, en la mayor vulneración, como decía hoy. Siempre pensamos la violencia en clave de mujer, cis, clase media, blanca, heterosexual, y nos olvidamos de los otros atravesamientos, y de las mujeres, digamos, lo de las mujeres originarias es un reclamo histórico, que el feminismo está hoy, digamos, creo que hoy se está sosteniendo desde el feminismo, y acá, en esta situación que vos planteás, creo que se atraviesan 2 cuestiones, ¿no? La violencia institucional hacia los pueblos originarios, con la cuestión de género, digamos, como digamos, entrecruzamiento de violencias que pone a esas personas en una situación de absoluta vulneración por parte del Estado en este caso, ¿no? Pues ya no hablamos de grupos paramilitares ni nada de eso, sino que es el Estado en su forma más institucional, como son las fuerzas de seguridad, reprimiendo y generando toda esta situación terrible. Yo creo que la situación de las mujeres originarias, o me animo a pensar, que hoy está siendo atendida o está empezando a ser atendida desde el Estado. Venimos, digamos, la ministra de la Nación es una abogada defensora, digamos, de los pueblos originarios, y hay un trabajo que se está haciendo en ese sentido. Incluso en este consejo consultivo están convocando, hay mujeres, compañeras del MOCASTE, digamos, hay de organizaciones, digamos, que tienen, digamos, mucha vinculación. Me parece que es una deuda enorme, y también es una deuda, digo, y esto es una autocrítica que tenemos que hacer desde los feminismos, desde estos feminismos quizás a veces muy académicos, muy despegados de la tierra, que esas mujeres son parte del movimiento y necesitan de nosotras y de nuestras redes. Me parece que eso sí es una autocrítica que tenemos que hacer, porque han estado absolutamente invisibilizadas en muchas de las demandas. Digo, el feminismo como movimiento también empieza con demandas muy burguesas, y se empieza después a hacer más, digamos, se empieza como a incorporar a sectores más populares. Y creo que esa es la línea. Creo que hoy va por ahí. De hecho, el encuentro hoy, digamos, de hecho ya en el encuentro de Neuquén, de Trelew, ya se discutió y se consensó, no voy a decir votó, que sea un encuentro plurinacional, porque para considerar a las mujeres originarias como parte del movimiento feminista. Y eso me parece que, bueno, habla de cómo desde el movimiento, y esperemos desde el Estado también, se empiecen a recoger las demandas específicas, porque no son las mismas. No sé si respondí, insisto. También, perdón, es para reflexionar también en este ámbito de pandemia, cómo instituciones como las fuerzas de seguridad han tenido un cierto empoderamiento y se han recrudecido algunas situaciones de violencia que, bueno, que siempre por ahí antes se daban de manera aislada, y ahora me parece que por los medios de comunicación lo estamos viendo como a modo natural, ¿no? También es para otro debate, ¿no? ¿Qué está pasando con las fuerzas de seguridad? Digo, porque este caso de Chaco también hay otras situaciones, por supuesto, este puntual, y además se da la doble vulneración también por pertenecer a pueblos originarios, pero digo también, estas situaciones de las fuerzas de seguridad es también algo para charlar, pero por ahí para otro tema. Bien. Bueno, vamos con la última pregunta. Es una pregunta de Fernanda Costello. Ella nos consulta si, hablando de violencia laboral,
¿qué herramientas se pueden utilizar cuando una persona acusada de violencia trasciende una gestión a otra? ¿Cómo podemos avanzar en eso? Perdón, ¿está hablando de violencia laboral? Sí, hablando de violencia laboral. ¿Cómo podemos, perdón? ¿Qué herramientas se pueden utilizar cuando una persona acusada de violencia trasciende de una gestión a otra? ¿Cómo podemos hacer frente a la víctima o frente al supuesto, como son como dos puntos diferentes, ¿no? ¿Cómo podemos, qué herramientas tiene la víctima o qué podemos hacer frente a digamos, al agresor que va como, que pasa de gestión a gestión, ¿no? Era la pregunta. Exacto. A ver, por eso acá vuelvo un poco a lo que hablaba Paula al principio, es primero qué mecanismos internos tenemos como víctimas frente a esas situaciones. Si hay un mecanismo de contención interno donde denunciar, donde acompañar esas situaciones, porque bien sabemos que la violencia laboral existió, existe, y si no la erradicamos entre todos, existirá. El abuso de poder también, ¿sí? Estamos muy acostumbradas a estar en lugares donde muchos varones, abusando de esos poderes, cometen, obviamente, entre otras cosas, acoso, violencia laboral, maltrato, en fin, un montón de cuestiones. Frente a eso, es muy importante, lo que hoy hablaba Paula, es cómo nosotros desde adentro nos organizamos para atender a esa demanda. Porque por supuesto que no es lo mismo que una compañera sea acompañada por sus pares dentro de su trabajo, a que tenga que salir afuera a exponer un relato, ¿no? Y aunque lo haga afuera, porque están los mecanismos para hacerlo frente a una denuncia penal, pensando en un acoso, el tema es cuando vuelve a su lugar de trabajo, ¿cómo se la acompaña a esa compañera? ¿Cómo la acompañamos en esa denuncia y cómo la acompañamos para que justamente no pierda su trabajo? Porque muchas veces en lo que es violencia laboral no se hacen las denuncias por miedo a perder el trabajo, por miedo a perder privilegios, por miedo a perder un montón de cosas. Entonces son mujeres que están atadas de pies y manos, y muchas sometidas a violencias y acosos durante muchos años. Entonces, volvemos al comienzo. ¿Qué hacemos nosotros como institución internamente? Es la pregunta. ¿Cómo nosotros acompañamos a esas víctimas? Las herramientas son las que habrá que pensar entre todos y todas, ¿sí? Bueno, armamos un protocolo de contención. Bueno, un protocolo puede ser una forma de decir, bueno, armemos un protocolo de cómo nosotros atendemos esa demanda. Tenemos una compañera que está sufriendo esto. Bueno, ¿dónde la contenemos? Primero, ¿dónde la escuchamos? ¿Cómo la acompañamos? ¿Frente a quién denunciamos también, no? O sea, también de acompañar a la víctima, y también esto de poder visibilizar al agresor de alguna manera, sin que corra riesgo, obviamente, la fuente de trabajo de la víctima, ni, por supuesto, la de las compañeras que la acompañan. Porque acá hay mucho temor, siempre, en el ámbito laboral, hay mucho temor a denunciar. Yo creo que no se debe denunciar ni un 5% de lo que realmente se vive en el acoso laboral. Hay muy pocas denuncias, pero en la mayoría de los casos es porque son víctimas que no tienen una contención interna, ¿sí? Y que por eso no se animan a denunciar. Entonces, lo que decía Paula hoy, lo que hablábamos al principio, es fundamental. Yo tengo que asegurarle a esa mujer un espacio donde si hace esa denuncia no va a quedar expuesta a hacer solo la denuncia. Después de eso va a haber todo un acompañamiento, ¿sí? Para no dejarla sola, para que no sea todo lo contrario, porque a veces exponerla y hacer la denuncia después se transforma en una persecución permanente hacia la víctima. Entonces eso desalienta las denuncias. Nosotros lo que tenemos que hacer son mecanismos internos que promocionen la denuncia, porque saben que no van a estar solas. Y no van a estar solas solamente en la palabra y en la palmada del hombro, no estás sola, yo te acompaño. No, un mecanismo institucional que la acompañe, que trascienda de la buena voluntad de las compañeras de decir, yo estoy con vos y te banco, porque después a la hora de realmente ir a hacer la denuncia, en el caso del acoso, a un fuero penal, ahí sí es donde se ve si esa víctima está sola o está acompañada. O sea, necesita un mecanismo interno que la acompañe en serio. Y que también
una decisión interna política de cero tolerancia a esas actitudes. ¿Sí? O sea, un protocolo que diga, si alguien comete eso, bueno, esa persona tiene que ser corrida, obviamente pensando en la víctima, lo primero que hay que hacer en ese protocolo, pensándolo, ¿no? Entre todos es correr a esa víctima de ese espacio donde es acosada o es maltratada. O sea, buscar dentro de lo laboral, ¿no? ¿Qué espacio yo puedo sacarla para que no sea sometida? O sea, primero en resguardo de la víctima, ¿qué medidas internas yo puedo tomar para sacarla de ese espacio, que no siga sometiéndose y exponiéndose a ese acoso o a esa violencia laboral? Y después también, ¿qué mecanismos yo puedo hacer para exponer esas situaciones y que no vuelvan a suceder? Porque yo corro a la víctima, pero no denuncio, entonces esa persona puede seguir ocupando todos los espacios porque no hay un rechazo institucional. Por eso digo, cuando hablo de cero tolerancia, tiene que ser una decisión institucional y política. Cero tolerancia a los acosos, cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, cero tolerancia. Si hay una decisión política, en serio, a través de una estructura, de un protocolo, de medidas, de una secretaría que acompañe a la mujer, bueno, todo eso va a serle más fácil. Por eso volvemos a lo del principio, es ustedes, nosotros, ¿qué podemos hacer en nuestros espacios para contribuir con esas víctimas? No sé si contesté la pregunta o... Perdón, Marina, buenas tardes. Yo Sí. fui la que hice la consulta. Hola, Fernanda. ¿Cómo estás? No, sí, te agradezco la respuesta. En realidad eso era lo que yo consultaba, no era en relación a la víctima, sino en relación a la persona que se perpetúa en el puesto, porque en relación a la víctima ya hemos trabajado sobre el tema. Porque tiene la bastante. complicidad de todo el patriarcado atrás, Exactamente. del silencio, por eso esto, o sea, son prácticas, si no hay, a ver, estas prácticas, si tienen el repudio de todos y todas, si no hay cómplices de esas situaciones, no los vamos a frenar nunca. Volvemos un poco a reflexionar lo que hablamos hoy. ¿Cómo cambia esto? ¿Cómo llega a la igualdad? Y a través de estas cuestiones. No podemos ser cómplices, ni a través del silencio, ni decir, bueno, yo te cubro. O sea, no se puede ser cómplice de esas actitudes y de este accionar. Por eso hablo de tolerancia cero, y tiene que haber una decisión en ese sentido. Si hay una compañera que denuncia esta situación, debe haber alguien que acompañe, además de esa compañera, obviamente tiene que haber un repudio hacia esa actuación, no un premio siguiendo, no sé, subiendo de puesto o pasando a otra secretaría, ¿se entiende? Que lo vemos muy frecuente, es un poco esto del encubrimiento del patriarcado. Muchos varones se encubren entre sí, muchas mujeres también, porque el patriarcado no es de los propios de los varones, hay mujeres atravesadas por el patriarcado, y siguen sosteniendo estas prácticas porque le echan la culpa, y seguramente ella habrá hecho algo, lo habrá provocado, lo habrá insinuado. Bueno, esas son respuestas del patriarcado, ¿no? Que no solamente la escuchamos de los varones, sino lamentablemente lo escuchamos de las mujeres. Entonces, desestructurar todo eso es el trabajo que tienen que hacer ustedes cada uno en sus espacios. Y acompañar por la decisión política, tiene que haber una decisión de tolerancia cero, de acompañar realmente. Bueno, en fin, a ver, lo hablo para ustedes, pero yo también lo vivo en mi ámbito, o sea, esto nos pasa a todos en los ámbitos donde estamos. Hay que trabajar para reformular y afianzar este tipo. ¿Para qué? ¿Qué políticas yo quiero tener de género en mi institución? ¿Para qué lado va? ¿Para qué lado voy? ¿Cómo lo refuerzo? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo llego a esa igualdad que hoy hacía la pregunta del compañero? Creo que tiene que verse a través de acciones positivas, acciones concretas. Y no se pueden tapar más estas cuestiones. Obviamente después vienen los scratches. Yo no es que estoy a favor de los scratches, ¿no? Pero muchas veces la impunidad hace que salga el scratch. Bueno, se scratchan las redes sociales, o muchos dicen, bueno, ¿qué medida tengo? Bueno, entonces lo scratcho. Obviamente uno no promociona eso, porque no es lo que quiere el scratch, ¿no? Uno no quiere salir a hacer la cacería de brujas, como siempre decimos. No es salir a cazarlos, no. Pero para no llegar a eso, tiene que haber alguna contención, alguna respuesta institucional, porque si no, quedamos expuestas, quedamos sin solución, quedamos sin solución frente a determinadas cosas. Entonces optamos a veces por algunas prácticas que bueno, que para muchas es la única manera de poder defenderse, y que haya personas que no sigan reiterativamente teniendo esas prácticas abusivas, acosadoras, etc. ¿Sí? Que muchas seguramente hemos sufrido en algún momento de nuestras vidas. Sí.
Bueno, ¿les parece que vayamos cerrando? Ya son casi 2 horas. Les agradezco muchísimo a las 3, estuvo excelente. Muchas gracias a ustedes, a las chicas que colaboran conmigo en la Secretaría, a los que estuvieron presentes de Comisión Directiva, y quiero aprovechar para invitar a los que estuvieron escuchando hoy, que la semana que viene vamos a tener una charla de Paula Lozano, de todo lo que significa el derecho colectivo en épocas de COVID, y la semana siguiente va a estar Perla Figueroa, que es una especialista en adicciones, dando una charla sobre adicciones en el ámbito laboral. Así que los invitamos. Muchas gracias a las 3, estuvo excelente. Gracias. Así que queremos tenerlas pronto en algún... Gracias, gracias a... o por ahí podemos ver algo con la ley Micaela. Pero bueno, eso lo vemos más adelante cuando el tema de la emergencia sanitaria se levante. Pero bueno, muchas gracias a todos. A las oradoras, a los asistentes, a todos los que trabajaron para que esto pueda salir muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, por la invitación, y a todos los que estuvieron, se mantuvieron durante 2 horas, que es mucho. Se ve que hubo cuestiones que interesaron. Saber que cuentan con nosotros para lo que necesiten. Creo que esto hay que hacer un trabajo en conjunto, nos tenemos que unir, trabajar en red, colaborar en todo lo que podamos. Bueno, desde nuestro humilde lugar, cada una de nosotras, hablo por mí y por mis compañeras, que tenemos un gran compromiso con esta temática, y nos gusta justamente poder charlarla y tener estos espacios para poder transmitirla y engancharnos y ser cada vez más las que estemos en esta lucha y podamos cambiar y transformar esta sociedad que no nos hace bien ni a varones ni a mujeres. Muy bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Al espacio y a todos. Hasta la próxima. Dale, por favor.